Ya entrando en tema de anatomía macroscópica, iniciamos ahora hablando sobre estructuras que forman precisamente el esqueleto del cuerpo humano y que son el eje fundamental del cuerpo humano por un lado y por otro, lógicamente, el componente inicial de unión que tiene el miembro superior hacia lo que llamamos como el tronco. Vemos aquí en esta diapositiva la región dorsal del cuerpo, donde hay varias subregiones que vamos a mencionarlas nada más por ahora: región escapular, región subescapular, región lumbar y región glútea como tal. Vemos dos líneas paralelas que me demarcan precisamente lo que es la espina dorsal, o sea, donde están ubicados precisamente los denominados procesos espinosos de las vértebras que conforman la columna vertebral, y hacia los lados me bosqueja precisamente la ubicación de un músculo que rodea o que cubre precisamente un surco que se forma entre las costillas y la columna vertebral, que se denomina como el vértebro costal como tal. Este surco está ocupado precisamente por el músculo erector de la espina, que posteriormente estudiaremos. Vemos aquí la columna vertebral, la cual presenta una visión ventral, una visión dorsal y una visión lateral. La columna vertebral está conformada por varios segmentos: 7 segmentos cervicales, 12 dorsales, 5 segmentos lumbares, 5 sacros y 2 o 3 coccygios. Estos segmentos vertebrales, cada uno de ellos corresponde a una vértebra que también por cada región tomará lógicamente ese nombre, y dependiendo de cada una de las regiones presenta sus características. Alineada completamente la columna vertebral, vemos que en últimas corresponde casi que a una estructura completamente lineal, y esa es una de las posiciones que ella tiene que presentar como tal. Su desviación lateral, ya sea hacia la derecha, ya sea hacia la izquierda, ya es una deformación por lo regular de tipo postural, que se adquiere por vicios posturales cuando se está durante largas jornadas realizando una actividad y lógicamente sin ninguna precaución, y eso es lo que se denominan las famosas escoliosis. Vemos nosotros hacia la parte dorsal de lo que es la columna la presencia de lo que es las porciones que sobresalen de lo que llamaremos como el arco vertebral. Hacia la parte ventral se ubica el cuerpo de la vértebra, hacia la parte dorsal el arco vertebral, del cual sobresalen estructuras que se denominan procesos o apófisis: los procesos transversos hacia los lados y apófisis espinosa hacia la parte dorsal, tal como la vemos precisamente aquí en este caso. Procesos espinosos que varían y cambian de acuerdo del nivel vertebral al que nosotros nos vamos a referir. Igualmente encontramos que los cuerpos vertebrales se vuelven más densos a medida que vamos descendiendo, hasta el punto de que son mucho más densos y más gruesos en la región lumbar, hasta donde encontramos ya en últimas la fusión de las vértebras sacras para conformar el hueso sacro como tal. La vértebra como tal, como ustedes observan, se dispone de tal manera que mantiene en algunos de los casos las características de formación fetal, y es lo que se ha denominado como la famosa curvatura primaria, que vendría a ser la que se ubica precisamente a nivel dorsal y a nivel sacro. No obstante, cuando vemos nosotros en la parte superior y en la parte intermedia, digamos así, de la parte inferior, vemos que hacia la parte se cambia la posición de esa convexidad ventral de esa concavidad ventral a una convexidad ventral en la región cervical y en la región lumbar. Estos segmentos cervical y lumbar van a formar lo que se denomina la lordosis cervical y lordosis lumbar, las cuales pueden ser exageradas en muchos de los casos,
entonces producen hiperlordosis y en algunas situaciones no únicamente generan deformaciones, sino lesiones graves e incapacitantes en las personas. Entonces vemos la primera curvatura tomará el nombre de cifosis, la segunda curvatura, que se supone es de compensación, aparece cuando la persona empieza a levantar la cabeza o el niño empieza a levantar la cabeza, y posteriormente cuando adquiere ya la posición de bipedestación se da la lordosis lumbar que vemos nosotros aquí, o sea, son curvaturas de compensación. Algo importante que también debemos reconocer es que la lordosis cervical y la lordosis lumbar son los sitios más móviles que presenta la columna vertebral. Entre los cuerpos vertebrales se interpone un disco intervertebral, que vemos nosotros aquí, que es una estructura cartilaginosa y fibrosa al mismo tiempo, muy resistente, que amortigua por lo regular los movimientos que se realizan en conjunto en la columna vertebral. Aquí vemos la disposición de la columna vertebral y cómo las costillas se articulan a ella. En este caso vemos que la columna vertebral conforma precisamente el eje anatómico del cuerpo como tal, mientras que el eje funcional era ese eje que atravesaba completamente nuestro cuerpo e imaginario y sobre el cual pasaban los planos. En este caso, el eje anatómico como tal es la columna vertebral y a ella están unidos los demás huesos. De ahí que la columna vertebral, conjuntamente con los huesos que conforman la estructura de la cabeza, se denomina como el esqueleto axil, mientras los otros componentes que se unen al esqueleto axil, como es la cintura escapular y la cintura pélvica, se denominan parte del esqueleto apendicular. Aquí vemos una vértebra típica, cuerpo, arco, y del arco presenta precisamente unas porciones que lo unen al cuerpo, que son los pedículos, y unos componentes laminares que se unen en la parte dorsal, que no lo alcanzamos a ver, pero veremos en otra diapositiva, y que del cual vemos prácticamente 4 componentes que sobresalen. Entonces vemos que el arco se forma por pedículos y láminas, las cuales se unen. En la unión del pedículo y la unión de la lámina se proyectan hacia arriba los procesos articulares superiores, hacia abajo los procesos articulares inferiores, transversalmente los procesos transversos, y en la unión de las dos láminas se proyecta dorsalmente el proceso espinoso. Encontramos que en la unión del pedículo con lo que es el cuerpo vertebral, en las vértebras dorsales se encuentran unas hemicadillas articulares para la cabeza costal, o sea, para la cabeza de la costilla como tal. Aquí vemos el pedículo y acá vemos las láminas, la unión del pedículo y las láminas. Hacia la parte superior se proyectan los procesos espinosos, los procesos transversos hacia la parte lateral y procesos articulares y el proceso espinoso hacia la parte dorsal. Encontramos la articulación de la costilla en la cabeza costal y el nivel de lo que es el proceso transverso se encuentra una carilla para el tubérculo costal, que es este. Entonces se da una articulación también ahí con el tubérculo costal. Esto es una costilla característica en donde presenta su cabeza, su cuello y su cuerpo como tal. A nivel de lo que es, los pedículos, observamos entonces en su parte superior un pequeño canal y en su parte inferior un canal un poco más grande. Cuando estos canales superior e inferior se unen con la vértebra suprayacente y la vértebra infrayacente, se forma aquí un foramen que se ha denominado como intertransversal o agujero de conjunción, lo denominan algunos. De todas maneras, el foramen que va a formar entre lo que es cada una de las vértebras, foramen intervertebral, es el sitio por donde emerge el nervio raquídeo o espinal que habíamos mencionado anteriormente. Entonces aquí vemos
el pedículo pequeño surco en su parte superior, uno más grande en su parte inferior. Vemos los procesos articulares superiores, presentan carilla articular para articularse con la vértebra suprayacente, igual los procesos articulares inferiores presentan carilla articular que mira ventralmente, por lo regular para articularse con la vértebra infrayacente. Aquí vemos que así como se observa la vértebra típica que acabamos de mencionar, hay algunas que no necesariamente corresponden a esas características. Entonces vemos a nivel cervical dos tipos de vértebras características, unas muy, que podríamos decir muy individuales en su característica. La primera vértebra, el atlas, un arco anterior, un arco posterior, la unión de ellos forma las famosas masas laterales de donde emergen los procesos transversos del atlas. En la parte superior encontramos la cadena articular condílea, que se va a articular con el cóndilo de lo que es lógicamente el hueso occipital. Entonces vemos nosotros aquí carillas articulares. El arco anterior presenta un tubérculo y una carilla articular en su parte posterior. El arco posterior en su parte superior presenta un surco. Las masas laterales presentan los agujeros transversarios por donde emerge la arteria vertebral. Esta es la primera vértebra. La segunda vértebra tiene otras características que las veremos ahora, pero vemos aquí una vértebra cervical típica, cuerpo vertebral muy pequeño, procesos transversos con dos componentes que están delimitando un surco y que se han denominado precisamente por componentes tubérculo anterior y tubérculo posterior de los procesos transversos. Presenta también procesos articulares, y el proceso espinoso por lo regular de la vértebra cervical es bífido, no obstante cambia con respecto a lo que es lógicamente la vértebra sexta y la séptima vértebra, en donde estas se unen y se confunden ya con vértebras torácicas. Aquí vemos una típica vértebra torácica, ¿sí?, donde pues se caracteriza por presentar las carillas articulares para la cabeza costal, en el proceso transverso para el tubérculo costal. Y aquí vemos una vértebra lumbar, donde su cuerpo vertebral es mucho más grande. Observen ustedes los cambios que presentan los forámenes vertebrales, en últimas, muy grande a nivel cervical, va disminuyéndose a medida que vamos descendiendo, mientras que en la parte torácica es ovalado, ya en la parte lumbar tiende a tener forma de un triángulo como tal. Además aparecen unos componentes que se denominan procesos, que acompañan a los procesos transversos y a lo que es los procesos articulares superiores, que se ha denominado como proceso accesorio y proceso mamilar a nivel lumbar. Y este ya es la fusión de las vértebras sacras, en donde vemos la primera vértebra sacra y su saliente en la parte superior promontorio hacia los lados, las denominadas como las alas del sacro. Se ve una cara pélvica que mira hacia la parte anterior o ventral y una cara dorsal. La cara dorsal es muy irregular y nos muestra la fusión de procesos transversos, procesos espinosos, y lógicamente ellos dan lugar a otros componentes que los mencionaremos ahora. Vemos aquí la vértebra común, digamos así, con sus características y los sitios por lo regular en donde ella tiende a lesionarse o a deteriorarse con el tiempo, a nivel de lo que es los pedículos, a nivel de lo que es el mismo cuerpo vertebral. Aquí vemos una vértebra que prácticamente presenta varios centros primarios de osificación, al igual que muchos huesos que habíamos considerado como los huesos irregulares. Aquí en este caso la vértebra presenta varios sitios o centros primarios de osificación. En cada uno de los procesos hay un centro primario de osificación.
este corresponde al foramen magno o foramen occipital, y los cóndilos del hueso occipital que descansan sobre lo que es las carillas condilias del atlas como tal. Aquí vemos el atlas y vemos precisamente las carillas condilias, arco anterior, arco posterior del atlas, forámenes transversales. Sigamos, es la parte inferior, y aquí vemos la segunda vértebra. Se caracteriza precisamente por presentar la forma de un ave, en donde vemos que se proyecta en el cuerpo hacia la parte de arriba esta saliente que se denomina como la apófisis odontoides, que se articula con el arco anterior del atlas como tal. Vemos nosotros aquí el cuerpo, y también ya se va formando, digamos así, la estructura típica de una vértebra, en donde ya se alcanza a ver pedículos, láminas y lógicamente los otros componentes. Aquí vemos una vista ventral de la segunda vértebra, que es el axis. Entonces la apófisis odontoides es una carilla articular para el arco anterior de lo que es el atlas. Vemos ya lo que es los procesos transversos, carillas articulares para el atlas o artroideas y cuerpo vertebral. Sigamos. Aquí vemos una vista superior, apófisis odontoides, las carillas articulares para lo que es el atlas. Vemos las láminas, unos pedículos muy cortos, como ven ustedes aquí, y forámenes transversales por donde acelera la arteria vertebral. Vemos una lámina bastante larga y un proceso espinoso bífido pero corto. Sigamos. Vemos ya una vértebra típica, tal como lo habíamos descrito, la vértebra típica cervical, cuerpo pequeño, procesos transversos, en los procesos transversos, tubérculo anterior y tubérculo posterior. Vemos los procesos articulares que miran hacia abajo y hacia arriba, casi que en una posición horizontal, láminas muy grandes y procesos. Ya entramos aquí a ver la séptima vértebra cervical, donde ella pierde los procesos espinosos bífidos, ellos se unen, forma esta estructura que sobresale en la parte inferior de la nuca cuando nosotros agachamos la cabeza, por eso toma el nombre de la vértebra prominente, y es esa precisamente por esta característica que vemos en el proceso espinoso. Las láminas laterales son bastante largas. Vemos procesos articulares superiores, procesos articulares inferiores, se mantiene todavía el surco con el tubérculo anterior y tubérculo posterior del atlas, de la vértebra. La articulación de las mismas, vemos que encajan perfectamente, casi no existe, digamos así, el disco intervertebral tan evidente como lo veremos en otras partes, en otras regiones. No obstante, ese disco intervertebral amortigua precisamente el movimiento que realizan en conjunto todas las vértebras. Sigamos. Igual una vista dorsal con el atlas, el axis y las vértebras cervicales hasta llegar a la vértebra prominente. Sigamos. Aquí vemos ya las características ya de una vértebra torácica, ya lo habíamos mencionado, carillas articulares para la cabeza costal, carillas articulares para lo que es el tubérculo costal en los procesos transversos. Un proceso espinoso el cual se va proyectando hacia atrás y que por lo regular termina en forma muy afilada, y en muchos de los casos va aumentando su ubicuidad a medida que va descendiendo. Aquí vemos una vista ventral de una vértebra torácica. Aquí vemos el proceso espinoso muy inclinado hacia abajo y termina prácticamente en punta. Vemos las hemicarillas articulares para la cabeza costal. Hay una diferencia en la vértebra 10, 11 y 12, y es donde no existen dos hemicarillas articulares, sino una sola carilla articular costal para las últimas tres costillas. O sea, aquí en este caso
No existe la mitad para una de las vértebras y la mitad para la otra, no. Aquí cada una de las costillas, de las vértebras presenta su carilla articular para la cabeza costal, para la 10, para la 9, para la 10, para la 11 y para la 12. Aquí vemos precisamente una vértebra típica, miren ustedes, con proceso espinoso muy inclinado, pedículo muy corto, su surco superior apenas se insinúa muy grande, el surco inferior en el pedículo, y aquí vemos las semicarillas. Sigamos. Miren ustedes, esto ya corresponde precisamente a la 11ª vértebra torácica, en donde ya solo presenta una carilla articular costal, para cabeza costal. Sigamos. Bueno, la estructura lógicamente de las vértebras es tejido, es un hueso esponjoso, cual le da tal vez más resistencia, porque la gran mayoría de los huesos en sus extremos o apófisis presenta la misma estructura, lo cual permite al parecer aumentar las capacidades de presión y de tensión. Aquí vemos la disposición de las últimas vértebras, miren ustedes, precisamente la 10, la 11 y la 12 con su carilla articular, cambia de posición nada más, y aquí vemos las vértebras lumbares, cuerpo muy grande, proceso transverso, termina afilado en puntiagudo lateralmente, encontramos el proceso articular superior con una saliente que se llama proceso mamilar, y el proceso transverso acompañado por una pequeña saliente que se denomina como proceso accesorio. Aquí vemos proceso mamilar y el proceso accesorio de las dos, de la vértebra lumbar. No, este componente, que es el proceso mamilar y el accesorio, no está presente en ninguna de las otras vértebras. El proceso espinoso, además, cuando nosotros lo observamos, ya se acorta un poco, termina en forma de roma y por lo regular en una vista lateral tiene forma cuadrangular. Entonces vemos una vista frontal o ventral, ¿sí? Cambia completamente con respecto a lo que es lógicamente las vértebras torácicas. Aquí todavía por su característica parece ser una vértebra torácica. Sigamos. También la estructura de la vértebra lumbar es muy similar a las otras vértebras. Seguimos. Y ahora llegamos a lo que es el hueso sacro, una vista dorsal del hueso sacro, y vemos cómo la parte dorsal del hueso sacro es muy irregular, y ahí encontramos cómo los forámenes intervertebrales se transforman en dos orificios, uno ventral y otro dorsal, de tal manera que forman los forámenes sacros dorsales, y hacia la parte anterior se forman los forámenes sacros ventrales. Vamos a encontrar cómo la fusión de lo que es los procesos espinosos forma una cresta que se denomina cresta sacra mediana, la fusión de los procesos articulares forma la cresta sacra intermedia, y la fusión de los procesos transversos forma la cresta sacra lateral. Vemos una vista ventral, y en la vista ventral lógicamente vemos los forámenes sacros ventrales y los sitios de fusión de cada uno de los cuerpos vertebrales sacros. La primera vértebra se insinúa con lo que llamamos promontorio, y hacia los lados vemos las alas del hueso sacro. De las alas del hueso sacro, en su parte lateral, vamos a encontrar las carillas auriculares, tienen forma de oreja, y son los elementos de articulación con el hueso coxal. Dorsal a ellos hay una parte, regresémonos, que es muy irregular, que es una porción tuberosa, que es esta que se denomina la tuberosidad sacra como tal. Aquí vemos por su parte superior la primera vértebra sacra, el promontorio, las alas del hueso sacro, las carillas auriculares del hueso sacro, y vemos nosotros la primera vértebra con lo que es sus láminas y prácticamente ya pedículos inexistentes.
Ahí que vemos ya una sección de la vista lateral, la caída auricular a la cual nos habíamos referido anteriormente. Pasamos ya a otro componente. Seguimos en el que está ahí el otro. Ya estaba, ¿no? Hace un rato estaba lo que era lo donde empezábamos. ¿Y por qué se nos perdió? Bueno, recordemos algo muy importante. El esqueleto axil, en últimas, forma la estructura central del cuerpo humano. Entre ellos, pues lógicamente, las costillas entrarían a ser parte del esqueleto axil también, porque en últimas forma también la estructura de lo que es el tronco. Mientras que el esqueleto apendicular, tanto de miembro superior como el de miembro inferior, presentan elementos que unen el miembro superior a lo que es el tronco. Y en ese sentido, por ser elementos de unión, se denominan como las cinturas que le dan ese término por el término de juntura o de unión. Entonces vemos la cintura que llamaremos como escapular, que si bien no solo está formada por lo que es la escápula antiguamente llamado el omóplato, sino también por lo que es la clavícula y podríamos decir parte superior de lo que es el esternón, pues lógicamente vendría a conformar en últimas los elementos principales de unión de lo que es, digamos, la parte libre del miembro superior a lo que es el tronco. O sea, para este caso, la clavícula y la escápula forman en la cintura escapular y lo que es el hueso coxal forma la cintura pélvica que normalmente conocemos. Aquí vemos las características de lo que es la escápula, que ya le cambiamos el nombre anterior que era el omóplato, una vista dorsal, una vista ventral. Una vista ventral vemos una cavidad que se amolda a lo que es las costillas y le vamos a denominar como la cavidad costal o la fosa costal de lo que es la escápula. La escápula tiene una forma triangular, como ustedes la observan, con un borde superior, un borde medial, un borde lateral, la cual se une por ángulos, ángulo lateral, ángulo inferior y ángulo superior. En la vista dorsal, en la unión de los 3 cuartos inferiores con el cuarto superior, sobresale y se proyecta dorsalmente este componente que le vamos a denominar la espina de la escápula. Este presenta una parte superior y una parte inferior y un borde posterior, el cual hacia la parte lateral se ensancha. Este ensanchamiento hacia la parte lateral va a formar una estructura que se denomina como el acromio. El acromio es parte entonces de lo que es la escápula como tal, pero se describe como un componente separado, puesto que ahí se está articulando precisamente la clavícula en su extremo más lateral, que es el extremo acromial. Encontramos que el borde superior de la escápula presenta una pequeña escotadura, que es la escotadura superior de la escápula, la cual está limitada hacia la parte lateral por una estructura en forma del dedo en semiflexión que se proyecta hacia adelante, como lo vemos aquí, y un tanto lateralmente. Ese dedo en semiflexión se va a denominar como la apófisis coracoides. Está implantada inmediatamente arriba de lo que llamamos el ángulo lateral de la escápula y encima de lo que es la cavidad articular, llamada también a su vez como la cavidad glenoidea. Entre la espina de la escápula y la cavidad glenoidea se forma otro surco, que es la escotadura inferior de la escápula. La escotadura superior es cruzada por 2 estructuras. En la parte superior hay un ligamento que la cierra
y encima del ligamento pasa la arteria supraescapular, por debajo del ligamento pasa el nervio supraescapular, que se va a distribuir en esta región los dos componentes. El borde medial de la escápula es cortante y muy delgado, el borde lateral es ensanchado y presenta lógicamente algunos componentes importantes como carillas, digamos, o planos elevados en donde se están insertando músculos como tal. La que llamamos nosotros como la cara costal de la escápula presenta unas salientes, unas crestas que se dirigen hacia el cuello de lo que es la escápula como tal. Aquí vemos una vista lateral de la escápula, la cavidad glenoidea que tiene la forma de una pera con parte ensanchada hacia abajo. Hacia arriba encontramos la ubicación de una tuberosidad que se denominará como supraglenoidea, debajo de ella la tuberosidad infraglenoidea, sitios de inserción y u origen de músculos a los cuales nos referiremos posteriormente. Aquí vemos el surco espino-glenoideo, precisamente, que está entre los dos componentes o incisura inferior de la escápula. Y el otro de los huesos es lógicamente la clavícula, un hueso irregular, como lo vemos aquí, una parte ensanchada que es la que se articula precisamente con el esternón y toma ese nombre, la porción esternal, y una parte aplanada que en últimas se va a articular con la carilla articular acromial, y por esa razón esta parte aplanada superinteriormente recibe el nombre de la porción acromial de la clavícula. Los 2 tercios mediales de la clavícula son convexos, lógicamente, hacia la parte ventral, mientras que el tercio lateral es cóncavo. Esa forma irregular hace que el hueso también sea muy susceptible de sufrir lesión o daño algunas veces por transmisión, digamos así, del golpe, que en últimas puede ser en la parte distal del miembro, pero termina en últimas generando fractura de lo que es la clavícula como tal en su tercio medio como tal. Vemos nosotros la cara inferior en este caso de la clavícula, que se caracteriza por presentar en la parte lateral un tubérculo y una cresta que en últimas recibe el nombre de tubérculo conoide y línea traspezoidea, a donde se está insertando un ligamento que se denomina como coracoclavicular, con una porción conoidea y por una porción también llamada como trapezoidea. Y en la parte medial encontramos una tuberosidad en el sitio donde se inserta lógicamente un ligamento que se extiende entre la primera costilla y la clavícula, o sea, un tubérculo para lo que es el ligamento costoclavicular. Vemos aquí ya el extremo proximal de lo que es el húmero, del cual nos referiremos posteriormente, pero sí alcanzamos a ver la epífisis proximal con la cabeza del húmero, el cual se articula con lo que es la cavidad glenoidea como tal. Ya, terminamos.